Shalom, shalom y bendiciones. ¿Cómo están? Este es un resumen de la parashá de la semana, la parashá de Kev. Estamos ya en la sidra 46. Qué rápido que se nos está yendo el año. Es la tercera del Sefer de Barim, llamado Deuteronomio. Y cuenta que seguimos con el resumen que está haciendo Moshe de los acontecimientos pasados en los 40 años que han transcurrido desde la salida de Egipto hasta ahora. Es su despedida de su querido pueblo de Israel. Y nos dice que todas las mitzvot, todas, 613 para los judíos, 7 para los gentiles, son para ser respetadas y cumplidas, pues de esta manera se consigue que cada uno sea bendecido, Israel, el pueblo judío, por el cumplimiento de las 613 como pueblo, y cada uno de los gentiles por el cumplimiento de los 7 mandamientos. Anuncia Moshe que el ingreso y el asentamiento, en este caso conquista de la tierra prometida, se hará lenta y paulatinamente, pues de otro modo la tierra se llenaría de animales salvajes. En el plan de Dios estaba que los israelitas salieran de Egipto, estuvieran 40 días, 50 días andando en el desierto, luego recibirían la Torá, y al cabo de lo cual, pocos días después, iban a entrar a la tierra de Israel. A causa de aquellos extranjeros conflictivos que acompañaron a nuestro pueblo y fueron los que provocaron el becerro de oro, toda la aventura se retrasó 2 años, y cuando se estaba por entrar, se retrasó nuevamente, en este caso por los 10 exploradores y la multitud de varones en edad militar que se negaron a entrar a la tierra de Israel, y como castigo, como consecuencia, todo el pueblo debió permanecer hasta 40 años. Si se hubiera seguido el plan trazado por Dios, entonces se hubiera ingresado a los pocos días de salir de Egipto, 4 o 5 meses después, y hubiera sido un asentamiento pacífico. Los que habían usurpado nuestra tierra, los cananeos, que no eran ni los propietarios ni los indígenas de la tierra, los autóctonos éramos los hebreos, era la tierra de Eber, que por motivos económicos y sociales se tuvo que ir a vivir cerca de lo que es hoy la frontera Siria-Turquía, ahí por Alepo más o menos, poquito más arriba, poquito más abajo. Bueno, en este momento iban a volver los israelitas luego de salir de Egipto, y los que estaban asentados ahí nos iban a recibir con los brazos abiertos y decir: vengan ustedes, hemos escuchado los milagros que ocurrieron en Egipto, bienvenidos sean. Pero como se atrasó a causa de los pecados y de la propia idiosincrasia de los esclavos que éramos, acá Dios nos dice: miren que ya no va a ser un asentamiento sencillo, va a ser lento, paulatino, va a llevar mucho tiempo, llevó décadas, y de hecho incluso la tierra no fue conquistada plenamente, se tuvo que seguir luchando, conquistando, hasta el día de hoy incluso. Luego la parashá continúa que se reitera la obligación de borrar todo rastro de idolatría. Eso no era por un tema de fanatismo, ni por una cuestión ni de racismo, ni de genocidio, ni de cosas extrañas que la mente del siglo XXI supone. Era simplemente un asunto sencillo. Nosotros, israelitas, somos los únicos en el mundo que sabemos que hay un uno y único Dios. El resto de la gente es idólatra, es pagana, y tienen culturas mucho más antiguas que las nuestras, mucho más avanzadas, con todos sus edificios, sus templos, sus rituales, etcétera. Cosa que a nosotros, habiendo salido de la esclavitud, habiendo vivido en el desierto, está bien, todo muy lindo con la presencia de Dios y todas esas cosas tan hermosas, tan espirituales, pero atrae lo material. Entonces iba a ser como un principio de batalla cultural la que está proponiendo acá la Torá. Vamos a llegar a la tierra de Israel y tenemos que eliminar la idolatría. ¿Por qué? Porque es esa batalla que tenemos que dar para no caer en los errores que están los demás, porque si nosotros también caemos en esos errores, ya no va a haber esa luz, ese faro encendido para poder marcar el camino hacia la espiritualidad. Gracias a Dios que se pudo mantener la llama encendida, y por eso tanta gente hoy en día sabe que existe un solo Dios. Por ahí se equivocan cuál es ese solo Dios y tienen la idolatría por adorar a un Dios que no es Dios, o tienen sus fantasías, etcétera, pero por lo menos tienen la noción de que hay un solo Dios y quieren llegar a Él. Incluso la gente más apartada y más idólatra, en el fondo saben que existe solo un único Dios. Esa es la realidad, no es un invento ni de los judíos ni de religiones, sino que esa es la realidad inventada por Dios. Por tanto, es necesario borrar los rastros de idolatría, no por fanatismo, no por enojo, no por odio, no por venganza, sino por una necesidad de vivir en la verdad. Luego Moshe en la parashá recalca la unicidad de la Torá y su estructura inmodificable. Eso quiere decir: no agreguen a lo que ya está. Esta es la Torá, ustedes después van a poder interpretar, hacer adecuaciones de las leyes, los judíos para los judíos, de acuerdo a las condiciones sociales, de acuerdo a las necesidades que tengan en cada tiempo y lugar.
sin variar lo que dice el texto. Ustedes van a tener que vivir de acuerdo a este texto, pero haciendo las adecuaciones necesarias sin variar el texto. Luego se nos continúa recordando la generosidad que tuvo Dios, que estuvo proveyendo al pueblo de en todas sus necesidades, y que pedía a cambio nada, ni siquiera que lo adoraran. Pero lo único que recibió a cambio fue quejas, reclamos, rebeliones, enojos, gente que estaba dispuesta a creer en ídolos y en fantasías en vez de seguir el camino que él proponía. Sin embargo, Moshe describe la tierra de Israel, esa tierra a la que íbamos a llegar, gracias a Dios, y que nos dice que es abundante en las 7 especies con que es bendecida la tierra de Israel. Gitá, Seorá, Gefen, Tena, Rimón, Shemen, Udebash, la tierra de trigo, centeno, uvas, higo, granadas, donde hay profusión de olivos y miel de dátiles, una tierra maravillosa que está ahí esperando a que llegue el pueblo que debe habitar en ella, que es el pueblo de Israel. Y les recuerda a Israel que no crean en sus propios méritos. Está bien que cada uno sepa lo que hizo, lo que hace, lo que puede hacer, que conozca sus defectos, sus virtudes, pero que no se crea que el éxito depende solamente de cada uno, ni siquiera de todo el grupo, sino que todo es, gracias a Dios, tu éxito. Tú tienes tu parte en él, pero sin la ayuda de Dios, sin la colaboración de Él, sin la sociedad con Él, ese éxito no puede ser alcanzado. Por tanto, tenemos que tener en cuenta siempre que es Dios quien nos protege, quien nos guía, quien nos muestra el camino por el cual nosotros tenemos que andar. Caminante sí hay camino, lo marcó Dios. El camino se hace al andar, evidentemente, ya está hecho, pero nosotros hacemos el camino andando por él. Luego continúa diciendo Moshe al pueblo, los cananitas no son expulsados gracias a la bondad demostrada por las acciones de Israel, sino que los propios cananitas, los que habían conquistado la tierra, usurpado la tierra de Israel, son víctimas de sus propios errores y pecados, y sus perversiones los han llevado a la decadencia, a la degradación. Si ellos hubieran vivido una vida de santidad, de acuerdo al patrón de vida noágico, al llegar Israel a su tierra, a la tierra de los judíos, los cananeos se hubieran integrado en la sociedad israelita. Quizás se hubieran convertido en judíos, quizás se hubieran integrado a alguna de las tribus, pero seguramente hubieran podido vivir en paz y tranquilamente junto a los israelitas en la tierra de Israel, reconociendo la propiedad de los dueños de esa tierra son los judíos, reconociendo que hay que seguir el camino espiritual, que es lo corresponde a esa tierra, pero como ellos prefirieron vivir de acuerdo a todo tipo de perversiones bastante dramáticas y horribles, y usar todo su ingenio y cultura para la decadencia y de la degradación, entonces la propia tierra se iba a encargar de expulsarlos. Entonces, los israelitas, que no confíen que son ellos los que van a lograr alcanzar el éxito en la tierra, sino la ayuda de Dios y los propios errores de los otros. Sin embargo, tienen que hacer su parte. Y darse cuenta que los propios israelitas tienen todo un collar de pecados, quejas, revueltas, insolencias, desafíos contra Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que había recién nacido a la salida de Egipto, tenía apenas 40 años, estaba aprendiendo, no había maestros que les enseñaran, sí, Moshe era el maestro, pero no había una sociedad llena de maestros, los antepasados. Era lo que iban aprendiendo y como niños que aprenden a caminar, se tropiezan, se raspan las rodillas, se vuelven a caer, lloran, se levantan, se quejan, se quedan sentados, gatean. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a caminar. Aquellos que juzgan severamente a los israelitas dicen, ¡ay pueblo, qué pecador, así son! No hacen más que demostrar su ignorancia y su odio hacia los judíos. Nos cuenta Moshe todavía en la para allá que los israelitas pudieron contemplar la majestad de Dios en el monte Sinaí cuando fue la entrega de la Torá, como ya se habló de ello en la para allá anterior. Y sin embargo, ellos continuaron haciendo errores y confusiones, etcétera. Lo mismo que un niño que se le muestra chiquito, que se le muestra el camino y él se va por cualquier lado, se pierde, después hay que estar buscándolo. Y se recuerda también en la para allá distintos momentos de la historia reciente, de estos 40 años, donde se hace hincapié en estos recuerdos en las mitzvot sociales, y no simplemente como que son cosas buenas, son cosas lindas, sino hacerlas también, especialmente porque son órdenes de Dios. Y acá se nos reitera la necesidad de proteger a los hijos de la tribu de Leví, porque no tienen posesiones territoriales y se van a encargar de hacer las tareas de sacerdocio. No había rabinos en esa época, eran los levitas los encargados de las cuestiones del templo y también las cuestiones de enseñanza de espiritualidad. Y no iban a trabajar la tierra, no iban a tener sus campos, etcétera. Entonces iban a tener que ser mantenidos y protegidos por el resto de los hermanos de Israel. Y se afirma
que cuando una persona, acá se habla específicamente de los judíos, pero cualquier persona quiere llegar a un nivel elevado espiritual al máximo personal, bueno, tiene que copiar las acciones de Dios. A Dios mismo no se lo puede copiar porque es impensable, increíble, ni siquiera lo podemos fantasear que es Dios, pero sí sabemos sus acciones. Así como Dios abriga a los que tienen frío, abrigar a los que tienen frío. Así como acompaña a los que están en luto, acompañarlos. Así como está con los que están enfermos, etcétera. Copiar las acciones de Dios y ser una buena persona que hace justicia, que hace bondades, que es una persona leal. Y así, de esa forma, Israel hace su parte, cumple con su misión de ser el pueblo sacerdotes de Dios. Y recuerda también, Moshe en esta para allá, que son 70 las personas que bajaron a Mitzrayim, desde Israel a Mitzrayim en la época de Yosef, y la bondad del Eterno permitió que ese pequeño grupo de gente, ese clan, pudieran crecer como un pueblo y ahora eran numerosos como estrellas ahí en el firmamento. Según los cálculos tradicionales, eran alrededor de 3 millones de personas. Los académicos van a decir que es un poco improbable, que quizás en todo el mundo no había esa cantidad de gente, pero la tradición nos cuenta esos números, afirmando que es como las estrellas de los cielos, que sabemos que son más de 3 millones, pero es una imagen simbólica de, así como en la noche brillan las estrellas y son incontables porque nadie se puede poner a contarlas naturalmente, los israelitas también, y uno espera encontrarlos en cualquier parte y brillando, haciendo que la luz nos acompañe en todos los lugares, a judíos y no judíos. Y en esta para allá se incluye el concepto que conocemos como el segundo párrafo de la Kriyat Shema, el Vayem Shamoa, en el cual la diferencia del primer párrafo, aquel que dice Be'aptet a una eloja, se hace una concesión aquí sí en el segundo párrafo a las necesidades humanas, y a diferencia del primero, acá se habla de recompensas a los que cumplan las mitzvot, pero también de las consecuencias negativas, que es lo que comúnmente se llama castigos, en el caso que no se cumplan. Y con esto termina la parashá de Kev, que espero haya sido de vuestro agrado este resumen. Si llegaron hasta aquí, pueden poner, por ejemplo, comentario, muchas gracias, sigamos estudiando juntos. Y luego lo que ustedes deseen. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones y que sigamos encontrándonos para aprender y compartir.